Nuestra Constitución cumplió 109 años de edad y en su momento nuestra Carta Magna se posicionó como una de las más avanzadas del mundo por las reivindicaciones y derechos de carácter social que reconoció de manera primordial para mejorar las condiciones de vida en general del pueblo mexicano en tres rubros importantes: el laboral, el agrario y el educativo. Y en esta ocasión vamos a platicar del aspecto laboral y para reflexionar sobre la identidad de México en este aspecto importante nos acompaña el juez laboral en retiro, Rubén Fierro. Buenos días, Rubén, gracias por acompañarnos. Mi querido Francisco, muy buenos días, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Rubén, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Pues platícanos, ¿han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos desde 1917? Fíjate que es muy importante lo que tú señalas porque efectivamente nuestra Constitución está reconocida como la primera que incorporó el catálogo de derechos sociales. Y dentro de esto, efectivamente, pues tenemos situaciones que a lo mejor hoy día ya hemos normalizado mucho, pero que en aquel momento constituyeron verdaderos avances. Una jornada laboral máxima, que ahorita ya hablaremos un poquito más adelante del tema de la jornada, ¿no? Las 8 horas diarias, que como máximo se estableció un salario mínimo, porque tú recordarás incluso que una de las causas por las cuales se dio un movimiento revolucionario, pues fue el tema de las afamadas tiendas de raya, donde la verdad era una esclavitud, era un trabajo forzoso para las personas trabajadoras, y también se reconoce el derecho a la sindicalización y a la huelga, lo que antiguamente era muy castigado. Tenemos evidentemente el tema de los movimientos históricos de Río Blanco, de Cananea, pero también la represión que tenían a los trabajadores que se agrupaban colectivamente en la defensa de sus derechos. Entonces sí hemos tenido avances, como todo, por supuesto, tenemos que mejorar. Esto es dinámico y día con día, pues lo que para hoy ya, digamos, tapamos el hoyo, pues mañana se abren más y tenemos que ir avanzando, ¿no? Y eso es muy importante porque, mira, si tú tomas en cuenta, por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo del INEGI, pues estamos advirtiendo que si bien es cierto que más del 50% de la población está trabajando, lo problema o lo triste es que de ese universo, casi el 55% lo hace en la informalidad. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que no tiene prestaciones legales, carece de la seguridad social, no tiene un contrato formal y pues la estabilidad en el empleo, ¿no? Porque eso también es muy, muy difícil, que no te brinda tranquilidad, ¿no? Entonces, eso es un primer problema. También tenemos el aspecto de las brechas salariales. Hablábamos hace rato, ya hay un salario mínimo, pues sí, pero todavía tenemos que trabajar mucho en la mejora de las condiciones de empleo y que verdaderamente el salario sea remunerador. Porque pues la verdad es que, como dicen las amas de casa, pues no hay dinero que nos alcance. Sí. Y esto, pues bueno, va de la mano de muchas otras cosas. Y bueno, y si bien es cierto, ya tenemos una jornada máxima y se dice que pues ahora estamos tratando de reducir a las famosas 40 horas, la realidad de las cosas es que es muy cierto que somos uno de los países que más trabaja y que también, tristemente, pues además más tiempo extraordinario labora. Entonces esto también afecta el aspecto a la persona trabajadora en torno a pues que no tiene tiempo para sí mismo, para su familia, para el esparcimiento, para estudiar o prepararse, ¿no? Entonces sí hemos tenido avances en estos indicadores, como te dije, hay salario mínimo, ya hay algunos derechos que están protegidos, pero todavía tenemos unos retos que tenemos que afrontar, ¿no? El tema precisamente de la informalidad que yo te decía, los salarios insuficientes, la desigualdad, y pues bueno, y las condiciones críticas de empleo que pues no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Exactamente, Rubén, coincido contigo. Uno de los graves problemas que enfrentaba México a principios del siglo XX, el atraso y la desigualdad, que bueno, sigue vigente desgraciadamente, pero la explotación laboral que existía en aquel entonces, con jornadas de 12, 15 horas diarias, sin seguridad social, sin salario, prácticamente con el alma vendida del trabajador a la tienda de raya, que eran deudas que arrastraban pues generaciones que nunca se podían pagar. Y fue este despertar de la conciencia social, como lo comentas, que posicionó a nuestra Constitución como la más avanzada del mundo. Luego vino por ahí la rusa y otras más, pero fue México pionero en este aspecto social de voltear hacia nuestra realidad y darle una solución institucional a nuestra realidad. De ahí precisamente el artículo 123 constitucional,
Pero estamos en el siglo XXI, 109 años después. Como bien lo comentas, hay desigualdad, hay tribunales especializados en hacer justicia a los trabajadores que lo único que tienen para vivir pues es su fuerza de trabajo. De ahí precisamente el carácter social del ámbito laboral, de proteger la vida, la integridad de los trabajadores, porque pues es lo único que cuentan para vivir. Así que en ese aspecto quiero preguntarte, Rubén, ¿cómo ha evolucionado la justicia laboral a partir de la institucionalización de las reivindicaciones laborales de 1917? Claro, mira, es importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es precisamente que por ese ámbito social, ese aspecto de una desigualdad, como tú bien lo señalabas, lo que se decidió es establecer tribunales distintos a los ordinarios, digamos así. Entonces, se crearon las juntas de conciliación y arbitraje como órganos tripartitas, es decir, tenías representación de empleadores, de los patrones, tenías representantes de los trabajadores y además tenías a una persona designada por el gobierno que era el famoso presidente de la junta. Estos tres eran los encargados de la resolución de conflictos. ¿Y por qué se estableció de esa forma? Precisamente para que el trabajador como clase vulnerable, como clase menos favorecida, y lo digo respetuosamente, claro, bien, como alguien que a lo mejor no tiene acceso a todos los medios, en contraste con el patrón, pues pudiera tener una mayor facilidad o mayor protección en cuanto a la defensa de sus derechos ante pues, situaciones de conflicto. Entonces, estas juntas se crearon, y debemos de decirlo con todas sus letras y reconocerlos, por 100 años, porque, o sea, el sistema de juntas y todo nace con la reforma 123, y hasta el año 2017, que vino la reforma que creó el nuevo sistema de justicia laboral, por un siglo estuvieron impartiendo justicia en materia laboral, y a mucha gente no le gusta hablar de que había paz social, pero la verdad de las cosas es que las juntas hicieron un buen trabajo. ¿Cuál fue el problema del sistema de tripartita de justicia? Pues que lamentablemente lo dejaron morir, y lo digo con toda responsabilidad. Les empezaban a restringir el presupuesto, no les daban lo necesario para poder pues contar con los elementos necesarios para su labor, o sea, es una realidad. Y pues eso evidentemente ante la falta de personal, capacitación, oportunidades de crecimiento, y también es cierto, por malas prácticas de las personas servidoras públicas, de la abogacía litigante, de patrones y trabajadores, le dieron al traste al sistema. Entonces, en el año 2017 viene una reforma constitucional que transforma el modelo de justicia laboral y decide incorporarlo precisamente a los poderes judiciales, al de la Federación y al de las entidades federativas de los estados de la Ciudad de México. Y en ese aspecto, ahí lo que aconteció precisamente es que se buscó precisamente hacer que las personas tuvieran un aspecto a una jurisdicción más especializada y neutral, y tratar de purgar todos esos vicios, que así se les llamó, que tenía la justicia laboral en el sistema del tripartita, el de las juntas. Pero también tuvo mucho que ver el aspecto, además de que se buscó garantizar pues que jueces laborales independientes, es decir, que no fueran designados por el Ejecutivo o por el gobernador, fueran los que decidieran, que hubiera procedimientos más expeditos para poder tramitar un juez. Los jueces en las juntas duraban años. Sí. Aquí cuando se inició el sistema se dijo, en 6 a 8 meses tú tienes que haber sacado tu juicio. Y además también el tema de los cambios en materia de libertad sindical y negociación colectiva, que permitieron ejercer de otra forma el derecho de huelga, garantizar la celebración de contratos colectivos e introducir el famosísimo concepto de la democracia sindical, tomando en cuenta el voto universal, libre, secreto y directo de las personas trabajadoras. Entonces, con esto se transformó y se busca precisamente pues reemplazar esas prácticas que se calificaron como indebidas y mejorar el sistema de la justicia laboral. Cierto es que ha habido una evolución institucional, pero todavía nos falta mucho por corregir en ese aspecto. Como lo decíamos hace rato, todo va evolucionando, pero pues de repente tapas un hoyo y se destapan otros más, ¿no? Es correcto. Sí, son 109 años de nuestra Constitución. Este sistema que comentas, pues sí, hubo vicios, errores, omisiones que finalmente terminaron con la incorporación de la justicia laboral al Poder Judicial, local y federal. En cuanto duraba un juicio en primera instancia en una junta, 1 año en promedio, más o menos. Las audiencias creo que las daban cada 3 meses o 4.
Estos son, digamos, desventajas que los usuarios, los justiciables notaban y pues obviamente alzaron la voz. Vienen otros puntos importantes, Rubén, que tú bien refieres, que al final del día tenemos tribunales laborales como tales, es decir, como órganos incorporados a un poder judicial que prestan más atención a la conciliación. Incluso desde los centros de conciliación se pone mucho énfasis en este aspecto importante de resolver un conflicto laboral a través de la conciliación. A veces es posible, a veces no es posible, ya depende de las circunstancias de cada caso en concreto, pero lo importante es que la justicia está evolucionando. Desgraciadamente el trabajador mexicano sigue siendo pues una persona vulnerable, como bien lo comentabas, frente al patrón, que es propietario, por así decirlo, de los bienes de producción, el trabajador que solo cuenta con su fuerza de trabajo, de ahí la tutela de la ley en favor del trabajador, que bueno, es un tema que tal vez vamos a platicar más adelante, Rubén, de cómo el trabajador, y lo hemos visto muchas veces aprovechándose de esa posición privilegiada, pues van y demandan ante los tribunales cuando no hay los elementos, hay sentencias de condena injusta, pero bien, ese es un tema muy importante que luego lo vamos a platicar con más detalle, Rubén, y ya para cerrar quiero preguntarte, ¿cuál es el futuro de la justicia laboral en México? O sea, ¿realmente estamos buscando la reivindicación de los trabajadores o solo nos limitamos a implementar reformas necesarias para evitar precisamente el colapso de la clase trabajadora? Fíjate que yo aspiro, y a lo mejor mucha gente me dice idealista, a que efectivamente logremos esa reivindicación de la clase trabajadora. Okay. Yo creo, y yo te puedo hablar pues, de mi etapa como juez en activo y pues por lo menos de mis compañeros que estábamos cumpliendo esa encomienda, que eso era lo que queríamos, o sea, lo que buscábamos, reivindicar los derechos de la clase trabajadora y sobre todo hacer lo necesario para generar ese cambio que se esperaba de la justicia laboral. Un aspecto importante que yo debo reconocer en la Ciudad de México es que cuando nos designan se buscó una visión plural. Hay compañeras y compañeros que venían del sistema tripartita de las juntas de conciliación, que igual que tu servidor pasaron por el concurso, por todos los exámenes, aprobaron, y esa visión y experiencia que ellos ya traían, pues nos fue muy útil para reiniciar por alguna forma la impartición de justicia en este nuevo esquema o transformarlo. También teníamos gente que venía del Poder Judicial de la Federación de los Tribunales Colegiados y habíamos personas que estábamos adentro del propio Poder Judicial. Entonces, esta sinergia precisamente que se pudo confrontar entre los 10 juezas y jueces que iniciamos este camino en su momento, nos permitió tener una visión y trabajar precisamente hacia ese aspecto. Hace falta mucho precisamente para mejorar la justicia laboral. El principal problema que nos enfrentamos también es, como es una materia de reciente incorporación al Poder Judicial, no se le ha dado toda la atención que se merece y no se entiende. Yo escuché muchos comentarios de la abogacía litigante cuando estaba yo en el juzgado, en función de juez, que se decían, oiga, ¿cómo es posible que solo hayan abierto 9 juzgados individuales? Si había 25 juntas especiales. Una junta especial es el equivalente o el símil a un juzgado. Y además, o sea, en promedio, cada junta especial tenía 25, 28 personas. Ustedes nada más son 8, y con usted 9. O sea, entonces, sí hace falta dotar de mayores elementos la justicia laboral para poder afrontar. El problema es que, evidentemente, el presupuesto público, pues, es limitado. Y además yo siempre pongo esta analogía cuando doy clases en posgrado sobre temas de presupuesto. Pues el presupuesto, imaginémoslo como una cobija. Tú solo tienes una cobija en tu cama. Si duermes con alguien más, con tu pareja, con tu hijo o hija, como sea, si de repente alguien le da más frío, pues jala y te destapa. Y no puedes decir, pues, la cobija se estira, ¿no? El problema es que la asignación de recursos es limitado y en estos momentos hay áreas que las políticas públicas se establecen como prioritarias y tal vez no se enfoque lo necesario para atender pues lo que requiere la justicia laboral. Yo hago votos porque precisamente venga un refuerzo y una transformación, porque además mucha de la reforma que tenemos ahora, además de cumplir con compromisos internacionales, pues también tuvo que ver incluso con la firma del famosísimo TEMEC. Y ahora que viene en revisión, yo creo que va a ser un aspecto que se va a exigir que se pueda seguir aplicando. Entonces, yo esperaría y tengo la fe puesta en que efectivamente la justicia mejore, que tengamos más juzgados, que tengamos personal más capacitado,
que se les brinde la oportunidad de crecimiento, más allá del tema de la reforma judicial, que bueno, ya esa es otra plática y otra circunstancia, pues que las personas que ingresan a los juzgados a laborar, pues puedan crecer y tener oportunidades. Yo tuve una persona que entró, cuando llegó conmigo al juzgado, venía de una plaza administrativa, hizo el concurso y se ganó el escalafón del Poder Judicial, más bajo del Poder Judicial, digamos, de la carrera, el de pasante de derecho, que es el equivalente al oficial judicial. Así es. Por su esfuerzo, por su dedicación, yo la pude promover a secretaria proyectista. Y tengo entendido que en estos momentos, por movimientos que hubo en el que era mi juzgado, se desempeña ahora como secretaria instructora, es decir, secretaria de acuerdos. Pues qué padre, eso es lo deseable, que la gente vaya aprendiendo, que vaya creciendo, y es la forma que también la comprometes y reconoces el mérito y el esfuerzo. Ojalá que esto pudiera hacerse en mayor medida entre todas las personas que conforman el sistema de justicia laboral, y además pues que tengamos más órganos para que se dediquen a resolver los conflictos en materia del trabajo, porque la realidad de las cosas es que el derecho del trabajo y el derecho al trabajo es tan importante que si una persona no trabaja, pues no tiene que comer. Efectivamente. Cuando yo estaba en el SAT, me decía uno de mis jefes en el área de asuntos laborales, debemos de ser muy cuidadosos porque estamos viendo el punto más importante de una persona trabajadora, su estómago. Le preguntamos, ¿por qué, jefe? Pues porque con el salario, el trabajador come y comen sus hijos. Y si no comen sus hijos, vas a ver que no va a colaborar contigo. Claro. Pues creo que esa reflexión la tenemos que tener muy presente y ojalá podamos mejorar nuestra justicia laboral a futuro. Sin duda, Rubén, coincido contigo. Esa es la intención. Desde 1917 se ha hecho muchísimo en 109 años, pero falta aún más por hacer y lograr la protección que merece el trabajador, su salario y con su salario su familia. Esa es la finalidad. Espero que México logre justicia social verdadera, que realmente todos nos sintamos abrigados, protegidos por nuestras autoridades en general, no nada más las jurisdiccionales, pero en fin, ya platicaremos de este tema en otra ocasión. Te agradezco mucho, Rubén, como siempre, y te mando un abrazo. Gracias, Francisco. Un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Les deseo lo mejor y pues feliz Día del Amor y la Amistad, como dicen. Efectivamente. Mucho. ¿Sale? Así es, Rubén. Gracias. Feliz 14 de febrero. Saludos.